En un mundo donde el Eje ganó la Segunda Guerra Mundial, la historia no solo cambió los mapas, también cambió las armas. Desde la legendaria carabina Mauser 98K hasta los avanzados Sturmgewehr 45, pasando por el omnipresente M1 Garand o el brutal AK-56. Hoy exploraremos los fusiles que dominan el inquietante universo de The Man in the High Castle. Gran Imperio Alemán. Carabina Mauser 98 corta. Tras la rendición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 13 de junio de 1943, el Tercer Reich accedió a los vastos recursos agropecuarios, mineros e industriales situados al oeste de los Urales y el Cáucaso. En esta favorable situación estratégica, el veterano Mauser Carabina siguió siendo durante muchos años el fusil estándar del ejército alemán. La razón principal fue la enorme inercia industrial y logística acumulada desde antes de la guerra y durante la misma. Toda la doctrina de infantería del Heer estaba basada en el potente cartucho 7,92 x 57 mm Mauser y en su robusta plataforma de cerrojo, cuya producción estaba perfectamente optimizada en fábricas como la Mauser, Gustloff-Werke y Steyr-Daimler-Puch, capaces de fabricar millones de unidades con maquinaria ya amortizada y cadenas de suministro plenamente establecidas. Incluso tras la victoria en el este, sustituir súbitamente todo el armamento individual del ejército habría sido industrialmente inviable, por lo que entre los años 1943 y 1945 el Kar-98K continuaría produciéndose y equipando a la mayoría de las unidades, especialmente las guarniciones, fuerzas de ocupación y divisiones de segunda línea. No obstante, durante la primavera del año 1945 comenzó la gradual introducción del fusil de asalto STG-45, un arma con óptimos acabados industriales, ergonomía adecuada y la opcional integración de ópticas como el visor ZF4. Ingenieros como Hugo Schmeischer o Ludwig von Greenblatt impulsaron su perfeccionamiento, pero su producción inicial sería limitada, por lo que las primeras entregas se destinarían prioritariamente a unidades de élite como las Waffen-SS, los Fallschirmjäger y las divisiones Panzergrenadier. Así, ambos sistemas coexistirían. El Kar-98K seguiría siendo el fiable caballo de batalla del Reich, mientras la industria alemana incrementaba gradualmente la producción del nuevo fusil de asalto, hasta poder sustituirlo en masa, cosa que en realidad jamás sucedió. Enormes cantidades de fusiles fueron vendidos al nuevo ejército francés de León Degrelle desde el año 1951. También Hungría, Eslovaquia y Rumanía, entre otras naciones, recibieron abundantes excedentes alemanes. Mauser Sturmgewehr 45, STG-45. El fusil de asalto Sturmgewehr 45 nació durante las etapas avanzadas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingenieros alemanes comprendieron que la mayoría de los combates de infantería ocurrían a menos de 400 metros, haciendo innecesaria la potencia de los cartuchos de fusil tradicionales. En el año 1942, en la fábrica C.G. Henner de Schul, el diseñador Hugo Schmeisser desarrolló un concepto revolucionario, un arma automática que utilizaba el cartucho intermedio 7,92 x 33 mm Kurz, capaz de combinar la precisión de un fusil con la potencia de fuego de una ametralladora ligera. Cuando el Tercer Reich forzó a la URSS a firmar la paz el 13 de junio de 1943, obtuvo las materias primas y tiempo que le permitieron sacar adelante el proyecto en unas condiciones óptimas, sin las limitaciones de una terrible guerra de desgaste. Liberados de la presión del frente oriental, Schmeisser y los ingenieros alemanes pudieron perfeccionar el Sturmgewehr durante años, transformándolo en una versión mucho más optimizada. El arma fue elaborada con aceros de calidad, tolerancias precisas y tratamientos anticorrosión mejorados. El arma incorporó ergonomía revisada, guardamanos optimizados para disipar calor, selectores de fuego más robustos y la posibilidad de montar ópticas como el visor ZF4, además de experimentar con dispositivos nocturnos infrarrojos Vampir que para 1945 aún se hallaban en su voluminosa etapa inicial.
Gracias a esta evolución técnica y una industria liberada de la urgencia bélica, el Sturmgewehr 45 se convirtió gradualmente en el fusil de asalto plenamente maduro que marcaría el inicio de una nueva generación de armas automáticas en el Reich vencedor. Desde el año 1958, ciertas unidades selectas de la milicia del Gran Reich americano recibieron lotes limitados de dicha arma. Mauser Sturmgewehr 49 SP, STG-49 SP. En 1948, en la ciudad de Ubendorf am Neckar, el equipo de Mauser-Werke, dirigido por Ludwig von Grimmler, junto a diseñadores como Wilhelm Stahle y Heinrich Vollmar, continuaron perfeccionando el revolucionario sistema de retroceso retardado por rodillos derivados del STG-45. Ese mismo año, el régimen del general Francisco Franco solicitó ayuda tecnológica y empresarial al Tercer Reich para desarrollar un fusil de asalto propio. Tras una cierta resistencia inicial, Ludwig von Grimmler convenció al Führer que a Alemania le convendría aceptar, porque el Reich podría avanzar en el desarrollo del fusil con el dinero español. Hitler aceptó, pues también quería usar dicho acuerdo para aumentar el peso de Berlín sobre la siempre independiente Madrid. En poco tiempo, un pequeño grupo de ingenieros alemanes fue enviado a España bajo el llamado Proyecto Iberia, con el objetivo de crear un arma moderna, fiable y adaptada al ejército español. Trabajando en instalaciones de la Fábrica Nacional de Armas de Oviedo y otros centros industriales, los ingenieros desarrollaron en apenas 14 meses el Sturmgewehr 49 para España, conocido como STG-49 SP, un fusil que combinaba fuego selectivo, el cartucho intermedio 7,92 x 33 mm Kurz y un refinado sistema de rodillos que permitía un control de tiro notable, incluso en ráfagas. Fabricado con acero de alta calidad procedente de Krupp y con culatas de nogal español, el arma no solo equipó a unidades españolas en sus territorios coloniales, sino que sirvió como laboratorio tecnológico para futuros desarrollos alemanes. Las mejoras introducidas, selectores ambidiestros, monturas ópticas integradas y frenos de boca más eficaces, regresarían a Alemania a comienzos de los años 50 y acabarían influyendo directamente en el desarrollo del posterior STG-55, consolidando al STG-49 español como un importante precursor dentro de la evolución de los fusiles automáticos del Reich. Vale la pena comentar una llamativa anécdota que aconteció tras la primera entrega del fusil al ejército español. Las primeras 10.000 unidades mostraban en la culata de madera el escudo de la falange española de la Hons, realizados al calor. Dichos escudos no habían sido solicitados, ninguno en realidad. Aquel emblema de 2 centímetros de altura levantó muchas suspicacias entre las autoridades españolas. El escudo de la falange no es el emblema oficial de España. En él aparecen ambos elementos, pero ni siquiera juntos, sino por separado. Se exigió que el resto de los fusiles a entregar no tuviera sello o escudo alguno. Algunos pensaron que fue una provocación nazi, puesto que la dictadura de Franco no es un régimen fascista, sino una dictadura conservadora. Además, se suma a esto que Berlín siempre consideró la actitud de Franco poco colaborativa durante la guerra. Es bien sabido que el general Franco tiene detractores dentro del nacionalsocialismo y aquel escudo no solicitado pudo haber sido una especie de broma pesada por la que se recordaba a Madrid que Berlín no olvida. Mauser Sturmgewehr 55, STG-55. Tras el final de la guerra en 1947, con los Estados Unidos de América y el Imperio Británico, la industria armamentística del Gran Reich alemán, nombre oficial que adoptó el Tercer Reich desde las Navidades del año 1943, entró en una etapa de desarrollo mucho más metódica y ambiciosa. Con abundantes recursos procedentes de los territorios conquistados al derrotar a la Unión Soviética, los ingenieros de Mauser-Werke en Oberdorf am Neckar continuaron perfeccionando los conceptos ya materializados en el Sturmgewehr 49 SP. Bajo la dirección del ingeniero Ludwig von Grimmler, el equipo alemán decidió crear un arma completamente nueva, desde abril de 1950, el Sturmgewehr 55 o STG-55. A diferencia de los modelos anteriores basados en cartuchos intermedios, el nuevo fusil fue diseñado para una versión modernizada del potente 7,92 x 57 Mauser, buscando combinar la potencia y alcance de los fusiles clásicos con la capacidad de fuego automático controlado. Para lograrlo, el STG-55 utilizaba el avanzado sistema de retroceso retardado por rodillos perfeccionado por von Grimmler, un mecanismo simple y extremadamente fiable que reducía las piezas móviles y funcionaba incluso en condiciones extremas.
El arma presentaba una arquitectura moderna con el receptor reforzado de acero estampado, culata recta alineada con el cañón para controlar mejor el retroceso, guardamanos metálico ventilado para disipar el calor y cargadores curvos de 20 cartuchos. Una de sus innovaciones más importantes fue la integración de ópticas como estándar de infantería mediante el visor ZF5, evolución del anterior ZF4, con 4 aumentos y montaje rápido en el raíl del arma. Esta combinación permitió que las unidades equipadas con el STG-55, especialmente las divisiones Panzergrenadier y las fuerzas aerotransportadas, dispusieran por primera vez un fusil automático capaz de mantener precisión a largas distancias, redefiniendo la doctrina de combate de la infantería del Reich durante los años 50 y 60. Reich americano, 1948 a 1965. Rifle M1 Garand. El rifle M1 Garand fue diseñado por John Garand en la década de 1930 como fusil semiautomático calibre .30-06 para dotar a la infantería estadounidense de mayor cadencia de fuego que los tradicionales fusiles de cerrojo. Adoptado oficialmente en 1936, el M1 Garand se convirtió en el arma estándar del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Reconocido por su fiabilidad, precisión y robustez, fue la solución de Washington para dotar a los soldados de un fusil semiautomático de producción masiva. Cientos de miles de unidades fueron capturadas por el Reich y sus aliados, sobre todo italianos, junto con fábricas y arsenales intactos. No obstante, otras docenas de miles fueron ocultados por los nacionalistas y partisanos con el fin de permitir la planeada lucha guerrillera, que alcanzó su auge entre los años 1949 y 1955 en el Gran Reich americano, pero hasta 1959 en los estados japoneses del Pacífico. Muchos estadounidenses odiaban más a los nipones que a los arios europeos, lo que influyó en la distribución irregular de armas. En el año 1948 se formó la milicia del Gran Reich americano, que adoptó de inmediato el M1 Garand como fusil principal por su disponibilidad masiva y excelencia probada. Así, el Garand siguió en servicio activo con las fuerzas colaboracionistas americanas durante todo un largo periodo, desde guarniciones hasta la milicia de primera línea. Solo en 1955 algunas miles de unidades de granaderos acorazados de la milicia recibieron el STG-45 como una suerte de mejora selectiva, pero el Garand permaneció como el arma icónica y omnipresente de la América ocupada, símbolo tanto de la resistencia clandestina como de la colaboración. Imperio japonés. Arisaka tipo 99. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés utilizó principalmente fusiles de cerrojo de la familia Arisaka, especialmente el Arisaka tipo 38 de calibre 6.5 x 50 mm y el más potente Arisaka tipo 99 de 7.7 x 58 mm, armas extremadamente robustas que encajaban con una doctrina militar centrada en la precisión, el combate cercano y el uso de la bayoneta. Durante toda la guerra, el Imperio del Japón hizo un uso continuo de estos fusiles debido a su doctrina conservadora, a las limitaciones de su industria y a sus prioridades estratégicas centradas en la marina y la aviación. Sin embargo, años después de la guerra, el éxito del Sturmgewehr 45 y la posterior versión española, evolucionada, impulsó a los ingenieros japoneses a estudiar estas tecnologías a finales de los años 40 y durante los 50. Siguiendo su tradición de combinar ideas extranjeras con soluciones propias, Japón comenzó a un ritmo pausado a desarrollar un fusil automático propio. Tipo 16 Jido Soyu. El primer fusil automático moderno del ejército imperial japonés recibió la designación de fusil automático tipo 16, siguiendo la tradicional nomenclatura militar japonesa basada en el calendario imperial. Como el arma fue adaptada en el año 1956, año 2616 del calendario imperial, su abreviatura natural sería tipo 16. En japonés militar, la designación es Jido Soyu tipo 16, literalmente fusil automático tipo 16, un nombre coherente con la tradición armamentística japonesa y suficientemente claro para distinguirlo como el sucesor moderno de los viejos fusiles de cerrojo utilizados durante la guerra.
Antes de su adopción oficial, el arma probablemente pasó por una fase de prototipos desarrollados en arsenales militares como el arsenal de Nagoya o el arsenal de Kokura, donde los ingenieros japoneses solían emplear designaciones experimentales del tipo rifle automático modelo A o rifle de asalto experimental. Tras varios años de pruebas y refinamientos técnicos, muy posiblemente influenciados por fusiles europeos de posguerra, el modelo definitivo fue adoptado como rifle automático japonés imperial modelo 16. Reino de Italia, 1861-1950. República Social Italiana, desde 1950. Modelo Carcano 1891, M91. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Regio Esercito combatió principalmente con el veterano Carcano modelo 1891 y sus variantes posteriores como el M91-38, un fusil de cerrojo diseñado a finales del siglo XIX, pero aún considerado solvente para el tipo de guerra que Italia libraba en el Mediterráneo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Carcano continuó utilizándose ampliamente porque básicamente era lo que había. Italia lo pasó muy mal en el norte de África. Allí, pese al apoyo del Afrika Korps, los británicos consiguieron derrotar a Rommel en Tobruk y los desembarcos angloamericanos en Marruecos y Argelia pusieron en muy mala posición a Italia. Túnez se salvó milagrosamente merced a un masivo puente aéreo que costó muchos aparatos a la Luftwaffe y a la Regia Aeronáutica. Durante las campañas en el norte de África y Oriente Medio, los soldados italianos combatieron con estos fusiles apoyados por los blindados y aviación alemana, y aunque su cargador de 6 cartuchos y su lenta recarga lo hacían inferior a armas como el Lee Enfield, el Carcano siguió siendo considerado suficiente para combates a distancias medias, consolidándose incluso como símbolo propagandístico del régimen de Benito Mussolini. Sin embargo, cuando la guerra se prolonga hasta 1947 y los combates se intensifican en Oriente Medio y Asia, las limitaciones del Carcano comienzan a hacerse evidentes frente a ejércitos equipados con fusiles más modernos y mayor volumen de fuego. Aún así, el régimen fascista continuó produciéndolo por razones políticas e industriales hasta el final del conflicto. El verdadero punto de inflexión llegó con la crisis interna que llevó a la Guerra Civil Italiana de 1949 a 1950. Tras esta se proclamó en 1950 la República Social Italiana. La Guerra Civil demostró que la era del fusil de cerrojo había pasado. A partir de entonces, el gobierno fascista inició un ambicioso programa de modernización para desarrollar un fusil automático completamente italiano en fábricas como Beretta o Breda, mientras que el antiguo Carcano permaneció durante algunos años más como arma de reserva, instrucción y para fuerzas de milicia, convirtiéndose al mismo tiempo en un símbolo ambiguo, el fusil de la victoria del régimen y también el arma utilizada por los movimientos de resistencia clandestinos. Fusil automático modelo 61, FA-61. Tras la Guerra Civil Italiana de 1949 a 1950, el nuevo régimen de la República Social Italiana, ya absolutamente fascista tras las purgas de monárquicos y liberales, llegó a una conclusión clara. El viejo Carcano modelo 1891 ya no podía ser el arma del soldado italiano contemporáneo. Los combates contra fuerzas de la corona equipadas con abundantes fusiles automáticos Sturmgewehr 45 demostraron que el volumen de fuego automático a distancias inferiores a 300 metros decidía combates. En respuesta, el régimen de Benito Mussolini creó en 1951 el programa Fucile Automatico Nazionale, destinado a desarrollar un fusil selectivo completamente italiano y un cartucho intermedio propio. El proyecto reunió a las principales industrias armamentísticas del país, como la fábrica di armi Pietro Beretta y la Società Italiana Ernesto Breda, conduciendo al desarrollo del nuevo cartucho 7x44 Breda, una munición intermedia más controlable en fuego automático que el antiguo 6,5x52 Carcano. Tras varios prototipos experimentales desarrollados durante los años 50, el arma definitiva fue adoptada en 1961 como Fucile Automático Modelo 61 o FA-61. El fusil utiliza un sistema de gas de recorrido corto con cerrojo rotativo, receptor de acero estampado para facilitar la producción y un cargador curvo de 30 cartuchos del nuevo calibre 7x44, con un peso aproximado de 3,6 kilos. Posee también un selector de fuego para tiro semiautomático o ráfagas controladas. El FA-61 está pensado para combates eficaces hasta unos 400 metros, reflejando las lecciones aprendidas durante la Guerra Civil. Producido en serie desde 1962 en las fábricas de Beretta, Breda y el arsenal de Terni,
El arma ha ido sustituyendo progresivamente al carcano durante la década de los 60 y ha terminado por convertirse en el símbolo del nuevo ejército fascista italiano, un fusil moderno que combina el diseño industrial nacional, producción relativamente barata y una doctrina de infantería centrada en la movilidad y el fuego automático. República Soviética Siberiana. Desde 1944. Moshin Nagan, 1891-30. En la República Soviética Siberiana, el Moshin Nagan M 1891-30 se mantuvo como el fusil más importante y duradero del nuevo Estado surgido tras el colapso de la Unión Soviética en junio del año 1943. Diseñado originalmente a finales del siglo XIX por Sergei Mosin, con aportaciones del ingeniero belga Leon Nagant, el arma había sido adoptada en 1891 para disparar el potente cartucho 7,62x54R y ya había armado a millones de soldados del Imperio ruso y posteriormente del Ejército Rojo. El Mosin Nagant adquiere una importancia aún mayor tras la creación del nuevo Estado. Aunque Siberia no era en absoluto un desierto industrial y guardaba enormes riquezas, había mucho por hacer. Casi todo estaba por hacer. Tras el asesinato de Stalin, Nikita Khrushchev es nombrado cabeza del Estado. Es más, Khrushchev y su equipo fueron los auténticos creadores de la nueva nación. Hacerlo fue toda una declaración de intenciones. ¿Comunistas? Sí, pero ante todo y sobre todo realistas. Se asumió la nueva situación y se intentó por todos los medios no molestar al nuevo imperio que había emergido en Europa. Khrushchev se centró en levantar la nueva nación que se distribuía por un territorio inmenso, pero virgen, así que no. La creación de un nuevo fusil no se contaba como una de sus prioridades. Cientos de miles de rifles fueron reparados, reacondicionados y redistribuidos entre el ejército regular, las milicias territoriales y las fuerzas fronterizas y policiales. El robusto Mosin Nagant continúa en servicio activo hasta bien entrada la década de los 60, convirtiéndose en el arma que conecta tres eras distintas: el Imperio ruso, la Unión Soviética y la nueva República Soviética Siberiana, nacida tras la derrota de 1943. SVT-40. El SVT-40 fue diseñado por el ingeniero Fyodor Tokarev. Representó uno de los intentos más ambiciosos de la Unión Soviética por modernizar el armamento de su infantería antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Concebido a finales de la década de los 30 como evolución del prototipo SVT-38, el SVT-40 incorporaba un sistema de toma de gases con pistón de recorrido corto, un cargador desmontable de 10 cartuchos y utilizaba el mismo cartucho 7,62x54R del Mosin Nagant, lo que facilitaba la logística de munición. Su diseño estilizado, con culata y guardamanos de madera y regulador de gases ajustable, permitía disparos semiautomáticos más rápidos y efectivos a media distancia, ofreciendo a las tropas soviéticas una ventaja táctica significativa, aunque requería mantenimiento cuidadoso y formación especializada. A pesar de estas innovaciones, la complejidad del SVT-40 y la urgencia de producir armas fiables durante la guerra hicieron que su producción se redujera progresivamente. Así, el Mosin Nagant volvió a ser el fusil dominante, aunque el SVT-40 dejó una huella duradera como paso intermedio hacia fusiles automáticos más modernos y como símbolo del esfuerzo soviético por aumentar la potencia de fuego individual en condiciones de guerra. Quedaron algunas decenas de miles disponibles en la República Soviética Siberiana, sirviendo para armar a las unidades de élite. En la década de los 60 fueron retirados del servicio. Avtomat Kalashnikov 1956. AK-56. Mikhail Kalashnikov, herido en 1941 durante la invasión alemana, escuchó las quejas de los soldados sobre la complejidad de algunas armas soviéticas y su inferioridad frente a las armas alemanas, lo que le impulsó a diseñar un fusil fiable, simple y barato. Al ser herido, se libró de las más crudas batallas que llevaron a la caída de Leningrado y Moscú entre noviembre de 1941 y febrero de 1942. Tuvo que reincorporarse al frente de Stalingrado. Volvió a ser herido de gravedad. Se recuperó, pero quedó exento de servicio al quedar malherido de la pierna izquierda, quedando con una marcada cojera de por vida. Pero este soñador no se dio por vencido, ni cuando su patria claudicó en el verano del 43. Durante la década de los 50, la República Soviética de Siberia, con industria limitada, recursos escasos, fábricas al máximo de su capacidad y la necesidad de levantar una nación, obligó a Kalashnikov a aclarar las prioridades. La convergencia tecnológica empujó al diseño de un arma de tolerancias amplias, funcionamiento robusto en suciedad, producción económica y mínima necesidad de mantenimiento.
Kalashnikov quizás se inspiró en armas extranjeras como el STG-45 o el M1 Garand, pero descartó de inmediato elementos complejos que no encajaban con el contexto siberiano, reforzando la filosofía de brutal simplicidad que caracteriza al fusil. El AK-56 disponía de un receptor estampado que permitía ahorrar recursos, acabados más rústicos con madera de abedul local y parkerizado mate, tolerancias amplias, soldaduras visibles y ligeros refuerzos metálicos por el frío extremo. En un lateral del arma podía leerse en cirílico AK-56 Sibirske SSP. Adoptado hacia 1956, tras un desarrollo iniciado en 1953, cumplió el papel táctico de fusil automático fiable, indestructible y apto para equipar a un ejército con recursos industriales limitados. Así, el AK-56 emergió como un resultado casi inevitable. Y hasta aquí hemos llegado con este primer trabajo sobre los principales fusiles del universo de The Man in the High Castle. En la siguiente entrega trataremos los tanques de este apasionante mundo distópico. Sin duda os gustará el análisis. Si os apasiona el mundo de las ucronías, seguid el canal y activad la campana. Juntos viajaremos por mundos que nunca fueron.